Es viernes, ya comenzó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Antonieta Di Pasquale, Miriam Lira, Julián Castañón y Ariana González vamos a hablar del pan. No del partido, sino del alimento ancestral, de su historia, sus sabores, sus olores, el pan salado, el pan dulce. Así que quédese aquí, en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, literalmente me encanta, porque me encanta el pan. Y el pan es el tema del día de hoy. El pan como alimento que siempre está presente en los hogares, en todos los hogares del mundo, en sus distintas variables, desde luego. En México hay una gran variedad, por ejemplo, los salados como el bolillo o la telera. También están los dulces como la concha, la oreja, el moño y muchos más. Tanto nos gusta a los mexicanos que forma parte de nuestras tradiciones y celebraciones, como en el Día de Muertos y la Rosca de Reyes. Como buenos mexicanos utilizamos frases o refranes populares que seguramente usted ha escuchado, como la de es tan bueno como el pan, o las penas con pan son buenas, o es pan comido, o se vende como pan caliente. Pocas cosas son más buenas que el pan, entre otras. Para hablar de el pan, y obviamente no estamos hablando del partido político, sino del pan, de su historia, los beneficios nutricionales y más, le doy la bienvenida a la chef Antonieta Di Pasquale. Ella pues es la dueña y la cocinera del restaurante La Nona aquí en Santa María la Ribera. Antonieta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias. Originalmente buenas noches. de Sicilia. De Sicilia, De sí, Sicilia, de Palermo. nada menos y nada más. Sí. Precioso lugar. Sí. ¿Qué prefieres, Palermo o la Ciudad de México? No, bueno, como raíces que me gustan mucho mis parientes, mis familias, Palermo obviamente, pero México está precioso. México está precioso. Precioso. La verdad. Uno puede ir salvo a vivir, el tráfico. Salvo el tráfico. Salvo el tráfico. Esto sí. Pero está maravillosa, la verdad. Sí. Sí, bueno, gracias por venir, Antoniela. Gracias a ustedes. Miriam Lira, quien es periodista especializada en gastronomía. Miriam, ¿cómo estás? Feliz de acompañarlos, de arrancar la temporada decembrina hablando de este delicioso tema. Que bueno, el pan está, como bien dices tú, en la mesa de todo mundo. Y hoy vamos a hablar de su historia y de cosas muy interesantes acerca de él. Así es. Ariana González, ella es maestra panadera. Claro nada que menos sí. y nada más, Ariana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy de la panadería Buñuelo y para mí es un honor estar ¿Dónde aquí. está Buñuelo? Está por Satélite. Ok. Por Satélite es un negocio 100% familiar. Sí. Y nos especializamos en el tema de panadería mexicana. Mexicana. Sí. ¿Pan salado y dulce? Pan salado y dulce de la panadería mexicana. Entonces, en un ratito ahorita más vamos a hablar de platicaremos de eso. Y fíjese, está con nosotros Julián Castañón. Yo no sabía que había una Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similares de México, la CANAIMPA. Julián es el presidente, nada menos y nada más, de los panaderos de México. Los panaderos organizados. ¿Cuántas panaderías hay en México, No, se calcula? 55.400 aproximadamente. 55.400. Sí. ¿Y en la Ciudad de México tienes una idea? En la Ciudad de México tenemos unas 6.000 más o menos. 6,000 panaderías. Sí. Interesante. La mayoría son negocios familiares. Bueno, ¿O la no? realidad es que, ahorita que comentabas que no habías oído tanto de la Cámara, la Cámara es una Cámara muy antigua. Este año cumplimos 80 años. Pues fíjate. O sea, Fíjate, nada más. y Ajá. realmente hace muchos años que no hay ninguna Cámara nueva y la nuestra sí es Cámara Nacional de Industria Panificadora. Tenemos una curiosidad en la Cámara, que es una Cámara incluyente. Sí. O sea, está muchísimas gentes, miles, de hecho decenas de miles, de panaderías muy pequeñas que pueden Sí, familiares. familiarísimas, Ujú. que pueden tener 2, 3, 5 personas, Sí. pero también incluimos a la panadería más grande del mundo. O sea, porque después en otros países es como que de los grandes y de los chicos. No, esta es completa. ¿Qué es? Que tenemos todos los panaderos de México. Pero la más grande de México, ¿cuál es? Pues, como Bimbo. cadena. Bimbo. Pues sí. Pero Bimbo distribuye pan, ¿no? No, fabrica, claro.
Ah, o sea, ustedes también agrupan a los fabricantes. A todos. Bueno, ahí sí es la más grande del mundo, Bimbo. Sí, claro La que verdad sí. es una historia de éxito impresionante que está cumpliendo 80 años. por Sí, cierto. ahorita de aquí Sí. voy al festejo del 80 aniversario. La verdad, los Es mi Servige siguiente evento. han hecho una labor. Bueno, pues la hicieron global, la verdad. hicieron Bimbo. global, es así verdad. es, así es. Bueno, empecemos con la historia y empezamos contigo, Miriam. ¿Dónde surge el pan? El pan en la Biblia está presente, ¿no? Así es. Ahora es el pan, pues como de Medio Oriente, yo supongo, ¿no? Lo que hoy se llama aquí el pan árabe, ¿no? Así es. Es una historia hermosa. A mí me fascina el pan por todo lo que involucra. Y me encantaría platicarles acerca de la etimología de la palabra. Sí. Pan viene del griego, que significa todo. Y ya desde ese punto mira, sí, tienes tenemos razón. una relevancia Sí. gigantesca de lo que significa el pan para la humanidad. Está presente desde antes que la agricultura. Sí. 14,000 años, imagínate. La agricultura se dio 4,000 años después. Lo que quiere decir que en el Neolítico ya los primeros seres humanos estaban ahí consiguiendo estos granos de donde podían recogerlos. Trigo. Trigo, Fundamentalmente. centeno, algunos otros que podían encontrar, los aplanaban, les Sí. ponían un poquito de agua Sí. y hacían una especie de tortilla. Ok. Entonces ya desde ahí está presente. Después, ya al paso de los siglos, el pan surge en Egipto, que es una coincidencia como varias de las que hemos hablado en la gastronomía. Dejaron olvidada una tarja con trigo, Sí. agua, se fueron, la olvidaron. Y al rato del tiempo se dieron cuenta que empezó a fermentar. El pan es fenomenal también porque lleva 3 ingredientes fundamentales, que es agua, harina y sal. 2 más que para mí son mágicos y que yo creo que es uno de los elementos alquímicos de la gastronomía más relevantes, que es el aire y el fuego. Cuando el aire entra en contacto con las levaduras, se crea toda la magia en el pan. Empieza a esponjar, empieza a trabajar la levadura. Todos esos alvéolos que vemos en el pan es aire atrapado, que ya cuando lo podemos disfrutar nosotros, pues suelta esos aromas, suelta ese gusto, ¿no? Si nosotros tomáramos un pan de masa madre de los buenos y lo aplastamos, nos daríamos cuenta que el pan sólidamente es muy poco. Es básicamente aire. Entonces, es fascinante hablar del pan. Sí. Es toda una alquimia alrededor de él. Y pues bueno, los hay para todos los gustos, hasta para el susto, ¿no? Bueno, la famosa historia de cuando los judíos salieron de Egipto y no tenían tiempo para hornear el pan, hicieron el pan ácimo, que es el pan sin levadura, ¿no? Sin levadura. Que sabe horrible, por cierto. Hay que decir, la no sé si lo han verdad. probado, yo sí, en las Pascuas judías, y es horrible, ¿no? O sea, la verdad, un buen pan sí necesita de levaduras, ¿no? Sí, justamente, como lo que decía Miri, o sea, para lograr la fermentación, que al final es lo que nos da el tamaño, Sí. el sabor, el olor del pan, necesitamos que fermente, ya sea de manera natural. ¿Qué es o- el fermento? ¿Qué es? O sea, ¿qué le echa? Es que justo es un tema bien complejo. Sí, yo sé, por eso te pregunto, yo Y la sé. verdad es que es bien interesante, porque para que un pan fermente necesitamos levaduras. Sí. Las levaduras hay 2 formas de obtenerlas. Podemos obtenerlas de forma natural o de forma química, por así decirlo. Sí. Bueno, sí, o sea, Sí. la levadura comercial. Sí. Entonces, ¿cómo conseguimos la levadura comercial? Ustedes van al súper, a tiendas especializadas y compran su levadura. paquetito de levadura. Y esa es como una forma en la que se le puede agregar levadura al pan para que fermente. Y la otra, ya nos metemos al tema de las masas madres de cultivo, que son justamente cuando se mezcla harina, agua y de manera como espontánea. Natural. Natural. O sea, hay una levadura Justo. natural. Sí, hay levaduras, Estamos bacterias. rodeados de Sí. levaduras. En este momento... Ah, o sea, es aquí hay. bacteria. Que se digamos, den aire. Bacteria que están en Cuando Por el- eso haces, tan importante cuando haces el la aire. masa madre, Sí. lo que haces tu pan, tu masa, y esperas a que caiga una levadura de las que Esa están es la en el masa aire. madre que Sí. no tiene levadura sintética. Sí, No, exactamente. no son sintéticas, son también son naturales, Sí. Son pero están comerciales. Pero fabricadas. industrializadas, Industrializadas. Justo, llamamos como digamos. comerciales. Ok. Y, Ok. y entonces la levadura está en el aire y la captas en tu pan. Haces el pan, ¿te gusta el pan? Entonces ya empiezas a guardarlo, un pedacito, y al día siguiente lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Pero si no te gusta, pues lo vuelves a hacer hasta que haya una levadura que caiga en tu pan
que te guste. Y entonces, ¿Y cómo sabes? pues que te guste. O sea, pero lo tienes que hornear para. Claro, lo tienes que hacer completo. Exacto, exacto. Te voy a contar un dato, A híjole, ver. y no me tocaba, perdón. No te preocupes. Adelante, adelante. Aquí se puede, se vale. No. Agarra el pan. Te voy a contar una anécdota de masa madre. Sí. Muy curiosa. En San Francisco hay 3 compañías que siguen sobreviviendo a la fecha, Sí, desde que se fundó San Francisco. sí, Una es la de los jeans, Levi's. sí. Otra es Wells Fargo, un banco. Un banco, claro. Y el otro es una panadería. Sí, La panadería tiene su masa madre desde 1800 poquito. sí. Cuando hay el gran incendio de San Francisco, el dueño de la panadería, que se quema esa panadería, se quema todo Sí. San Francisco, entra a su panadería a salvar el dinero. No. Entra a salvar su masa madre. Claro. Porque las masas madres, yo la verdad tengo masas madres en mis panaderías de hace 14, 15 años. Sí. Pero hay masas madres como la de San Francisco que tiene 170. ¿Pero qué es? ¿Es como un polvo o qué? No, es una levadura que se mete. Híjole, voy a decir una cosa que nunca había dicho, se me acaba de ocurrir. Como un alien que se mete en las personas. Bueno, Sí. es un alien que se mete en la masa y ahí se queda dentro. Y entonces lo que entró a salvar es la masa, La digamos, masa, que la estaba masa, ahí. pero una masa que la tienes, le echas, la alimentas con más harina y te quedas con un cachito para mañana. Lo que decía Miriam, de que se hace de de aire y fuego. Sí. Y la masa madre, o sea, y la levadura es un ser que come harina y que al vivir respira y con su respiración echa aire e infla el pan. A ver, porque este concepto de masa madre, que seguramente ustedes conocen desde hace mucho, para mí es relativamente nuevo. Ok. O sea, antes no iba uno a una panadería y le presumían, es que este es pan de masa madre. Claro. Es relativamente, ¿qué te diré? 10 años quizá que se puso Sí, como de esto moda. de moda, ¿no? Sí, y te voy a ser súper honesta. A raíz de pandemia, o sea, se empezó a hablar todavía más del tema de masa madre. ¿Por Sí, qué? Porque la gente sí. no podía salir a comprar como Sí. sus productos de panadería y eso. Entonces, ¿qué hacían? En casa la gente quería hacer pan. Entonces Claro. se empieza a poner como muy de moda el hacer masa madre en casa. Sí. Pero te digo, en realidad, justo como lo explicaban. O sea, creo que tu duda también va un poquito en cómo se ve. O sea, tú lo ves y Sí. hay como 2 tipos. Puede ser sólida o líquida. Depende qué tanta ok. hidratación le Ok. des como a tu masa madre. Entonces, tú la ves, por ejemplo, en el caso de buñuelo, nosotros tenemos una masa madre líquida. Entonces, la tenemos en un molde y la podemos agarrar con una taza y pues, sí se ve como una mezcla de harina, agua, llena de burbujitas, por lo que están Sí, sí, sí. explicando, porque al final Sí. es un ser vivo. Está Es lo que respirando, siempre les claro. decimos a Es la un ser gente. vivo. O sea, la masa madre, el pan antes de hornearse, es un ser vivo que hay que cuidar. Y justamente como comentaban, hay que darle de comer, porque ¿qué pasa? Yo empiezo a hacer mi masa madre, mezclo harina, mezclo agua, espero unos días, empiezo a fermentar. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque se van a generar burbujas y yo voy a ver Sí. que crece el tamaño. Pero si yo no le doy de comer justamente harina y agua, estas bacterias y levaduras va a haber un momento Se en el que mueren. se queden sin alimento y entonces se mueren. Muy Entonces bien. por eso hay que tenerle como cariño, cuidado y hay que estar ahí como si fuera como un bebé. Antonieta, ¿tú tienes tus levaduras? Algunas veces sí la usamos, Sí. pero no siempre porque también el tiempo, se necesita mucho tiempo y cuidarle todo. Ok. Por ejemplo, nosotros en el panettone usamos la normal. A ver, Lo que explica qué es tiene- el panetone, porque es toda una Panettone tradición. Es una y tradición. es una tradición Es un decembrina, por pan cierto. que nació en Italia Sí. hace mucho, que era un pan que un señor no sabía qué dar de dulce a un rey y tenía solo pocas cosas. E hizo como dice ella, la masa madre. Empezó a amasar, a decarla, ponerle uva, ponerle naranja cristalizada de esta que es riquísima aquí en México, la hacen bien. Riquísima, riquísima. Entonces le puso todo lo que tenía, un poquito de vino, lo que y el horneo. Bueno, cuando lo llevó a la mesa se quedaron, por eso se llama panettone, porque el señor se llamaba Tony.
Ah, sí, por de ahí Entonces viene. de ahí viene el panettone. Ajá. Pan Que- de Tony. Sí, Y el tú lo pane haces de Tony. Y tú lo haces ahorita, en esta época. En esta época lo hacemos, Decembrino. empezamos a mitad de noviembre, acabamos a final al último de diciembre haciendo panetones todos los días. ¿Y tu receta de panetone de dónde? la sacas? Bueno, es de mi casa siempre. Este que tengo yo es uno que es propio casero, que tiene todo natural de fruta, de sabores y todo. Ajá. Y lo demás es... Este es el panettone. A ver, Y ahorita este es el pandoro que no tiene fruta. A ver, porque mira, a ver si no. Es que aquí ya nos los trajeron. Este es el tuyo. Eso es el mío. Este sí. es el tuyo. Eso, Este es el panetone el panettone tradicional. tradicional completamente. Que está con pesadito, fruta, rico, ¿eh? Es sí, pesado, es como- eso se calienta un poco en el horno antes de comer, está la instrucción atrás. Sí, Y, sí, sí. y todos los sabores, como que son naturales, que hay naranja, limones, Qué rico. hay uva pasa, entonces todo explode. Son verdaderamente buenísimos. Y este es el pandoro. Pandoro es solo harina con mantequilla Mm. y es buenísimo, pero se tiene que calentar también un poquito antes de comer. Antonieta, voy a decir algo que a lo mejor no te va a gustar como italiano. Mm. Pero, ¿para panes los franceses o no? Bueno, sí, a quien le gusta, pero nosotros somos No. los primeros. A ver, eso, venga. Venga la competencia. No, es que los. A ver. El panetón es grandioso, no hay Julián, duda. sí. Pero en este Universo. país que, por ejemplo, estamos desesperados por ser campeones del fútbol del mundo, una de las cosas que estamos preparando, que ya lo estamos hablando con la secretaria de Turismo y otras cosas, es decirles, ya somos los mejores y los campeones del mundo en pan dulce. En pan dulce. El pan dulce mexicano es ampliamente el mejor del mundo. En Italia, espectacular el panettone, pero vas a una pastelería, una panadería italiana y te encuentras 2, 3, 10 panes diferentes. Sí. Vas a una francesa y te encuentras 5, 6, 8, 10. Bueno, tienen los cuernitos. Sí, y el croissant, pan de chocolate. etcétera, Sí, etcétera. sí. Pero en México tenemos 2.400 variedades de No, pan Pan dulce. dulce. 2000. Pero estamos Eso, hablando o sea, de pan dulce. Somos Sí, los tienes número razón, uno del eso sí. mundo. 2.400. 2.400. Hace años, en el año 2000, porque también los panaderos, la Cámara fue alguien de los que impulsó el nuevo boom de la festividad de muertos. Sí. No se sabe, Sí. se podría hacer algún comentario sobre ello, pero una de las cosas que hicimos la Cámara fue un museo del pan en el Zócalo, en el año 2000. Solamente en el museo, solamente de pan de muerto, había 970 panes de muerto diferentes. Wow, una locura. Solamente de pan de muerto. Ahora hay muchas diferencias regionales, quiero pensar. Claro, claro. Julián, Es, ¿no? es el poder de México. La Cámara, tenemos nuestras delegaciones en todo el país. De hecho, en abril, porque esta es una cosa en la que creemos las gentes que estamos hoy en la Cámara, en abril tenemos una feria puntual, Feria del Pan Dulce Mexicano, que va a ser 9, 10 y 11 de abril en el Monumento de la Revolución. A ver, pero eso me lleva a una pregunta que las pongo sobre la mesa. ¿Hay que hacer la diferencia entre pan salado y pan dulce? Definitivamente. Antonieta? Sí, definitivamente. Sí, ¿no? Son O sea, dos. son dos mundos. Nosotros Son tres tenemos- mundos. Sí. ¿Por qué? Pan salado, pan dulce y pastelería o Pastelería, repostería. sí, claro. bueno, Son tres. Pastelería lo vamos a dejar porque esto da Ese es para otro todo un tema. tema. Sí, No, sí. además a mí, bueno, también. Sí, como sí, el bueno, pan pero me son tres, encanta. son tres. Por Sí. eso, pero de pan, sí. De panes, sí. A ver, ¿por qué dirías que la distinción del pan? La distinción es porque hay momentos en donde se come pan y nada más. Comen Sí. la comida, que a la cena, nosotros, si no tenemos pan, no comemos. Sí. Digo, no es como... Sí, sí, sí. El dulce viene al último. Sí. Sí, sin dulce en Italia tampoco se come. Pero es más de desayuno el de dulce, ¿no? Nosotros sí, lo usamos como desayuno, de hecho. También de cena. De cena, ustedes. justo de Ustedes cena también. cena. También tienen razón, Porque también me de cena. acuerdo Sí, sí, que sí. llegando a México, Sí. todo el mundo la cola en la tarde, en la noche, Sí. ¿qué compran? Pan dulce. Pan dulce. Y Es que- nosotros somos la mañana. De acuerdo. Antonieta, es que había una cosa muy importante dentro de la historia del pan. Es la historia del mundo, pero hay historia en México. Claro. El pan
el pan, voy a usar lo que acabas de decir, porque en los 70s es cuando estás llegando. En la evolución de la alimentación en México se pasó de, y no estoy diciendo discriminativo ni nada, es una explicación puntual. Sí. Se pasaba de una alimentación que era tortilla y frijoles, y uno de los primeros pasos de la cual nos sentimos sumamente orgullosos los panaderos mexicanos, en los que hubo un nuevo tipo de proteína, fue el pan dulce. O sea, el pan dulce, los panaderos durante los años 50, durante los años 60 o durante los años 70, que es cuando llegas, un porcentaje altísima de la aportación de proteína de la población era a través del pan dulce, porque el pan dulce... ¿Qué estás hablando de cremas, natas? No, el pan dulce se hace con harina y huevo. Con harina, huevo el y huevo. un poquito Es de huevo. azúcar. O sea, Sí, el claro. mayor consumidor de huevo del país son las panaderías. El pan dulce está hecho con huevo. No tiene las panaderías. Para que vean mi completa ignorancia. Sí, es casi- Yo estaba pensando, es que le echan cremita y nata. No. sé. O sea, el pan blanco se hace como dijo Miriam. Sí. Harina, sal, agua, levadura y tal. Pero el pan dulce es harina, huevo y mantequilla o margarina o tal. Entonces, eso es lo que vio la señora Di Pasquale cuando llegó. Porque efectivamente los panaderos mexicanos proporcionábamos un porcentaje altísimo de la proteína que se consumía en el qué pueblo interesante. mexicano. Y entonces en la mañana era el café negro con la concha. Sí. Y en la noche era el café negro con... O el chocolatito. El chocolatito con unos churritos o con otras cosas. Y en la mediodía, pues la tortilla, el frijolito, los chilitos, etcétera, etcétera. A ver, la distinción entre el pan salado y el pan dulce, ¿qué nos dirías? Pues mira, definitivamente, como bien decía Julián, o sea, hay muchas, ¿no? Tan solo en nuestro país, 40% del pan que se consume al año, hablando de dulces, Sí. es el pan de muerto. El Ok. otro 40% es la rosca de Reyes. Ah, ok. Y lo demás son los otros panes dulces. Sí. Ahí ya tenemos un universo dulce impresionante, ¿no? Sí. Y el resto del año, en el universo salado, lo que más se consume en nuestro país es el bolillo. El bolillo. Sí. El bolillo. Entonces ya de entrada ahí tenemos muy ¿De marcada dónde la viene el dis- bolillo? El bolillo es una historia hermosísima. Si es mexicano. Francés mexicano. Francés mexicano. Sí, porque sí, exacto. Pero Hay bolillitos. Ella La historia, Ella se lo sabe. La A ver. historia es muy bonita porque cuando llegan Maximiliano de Habsburgo, Sí. se trae un pastelero belga que se llamaba Pirot. Bueno, pues Pirot, con toda su técnica, empieza a generar estos panes que son como un bolillo tal cual, suave por dentro, crujiente por fuera, Sí. y la gente no podía decir bien el nombre de Pirot. Entonces empezó a decirle Virote, Virote. Ah, Él el estaba virote. establecido en Guadalajara. Virote, Guadalajara. Ahí surge el virote. Sí. El bolillo, que ya se empieza a dar más hacia el centro del país, fue algo muy curioso. Hay muchas teorías. La que a mí más me acomoda y más me gusta, porque ahora sí que para saber la verdad, pues tendríamos que hacer un viaje en el tiempo. Sí. Pero existen unos mazos de madera que se llaman bolillo, que se utilizan para tejer estambre. Para tejer, encaje, bolillo sí. de encaje. Bolillo de encaje. Bolillo de encaje, sí. Encaje. Entonces, estos bolillos, que son de madera, cuelgan cuando están tejiendo el encaje. Y, curiosamente, se parece mucho al virote o al pan. Entonces, la gente empezó a identificarlo como el bolillo. Ay, pásame un bolillito, Sí. porque parecía Ah, con lo que mira. tejían. Es una historia hermosa. ¿Y la telera? La telera, esa historia no me la sé tan bien. ¿No? Estaba el bolillo, y entonces, para que se extendiera y le cupiera más Para las tortas. para las tortas, Lo con un paloteaban. palote se le hacía la marca. Y la telera tiene que ver de tres teleras. Mira, de ahí viene. Porque tiene Sí. 3 partes. Ah, mira. Y la telera es muy importante. ¿Tú qué dirías, Ariana, de la diferencia del pan dulce y del pan salado? Mira, si nos vamos como la parte como muy técnica, pues sí, o sea, obviamente los ingredientes, como estuvieron Sí. mencionando. O sea, Ajá. pan salado sí es como muy técnico. O sea, Sí. harina, sal, agua. En algunos casos se le pone la levadura comercial, en otros se hace con masa madre.
Y en el caso del pan dulce, como decía Julián, lleva otros ingredientes. Obviamente, por ejemplo, en el pan dulce lleva azúcar, un alto porcentaje de azúcar, Claro. dependiendo del tipo de masa. Y también estoy de acuerdo con lo que comentaban, como los momentos del día en el que se consume. O sea, pan dulce, al menos aquí en México, o sea, y lo vemos las panaderías que nos dedicamos a vender como pan tradicional mexicano, ¿cuándo es cuando más se vende? En las mañanas, porque la gente justamente va por su desayuno, o en las noches. ¿Para qué? Para la merienda, eso. Entonces, y el pan salado es más como de comidita. ¿Cuántos panes de dulce, variedad de pan de dulce hay en tu panadería? Bueno, en la panadería ahorita hemos de tener como unas 25, 30. Que son donas, conchas. Justo, es que ahorita que mencionaba Julián, yo también estoy de acuerdo que el pan dulce mexicano es como lo mejor que hay, y la verdad es que la variedad de pan mexicano que tenemos es infinita. Es y la porque número la gente va a decir, mundial. ¿y de dónde sale tanto pan dulce? Del ingenio Simplemente mexicano. ahí les va, o sea, de una sola masa, hablemos como de la más popular, la concha. Bizcocho. Que es justamente, la concha se hace con una masa que se llama bizcocho. Híjole, con el bizcocho, pues sí, la gente el que ubica así luego es concha, pero se pueden hacer conchas, chilindrinas, nubes, nueves, roles, rebanadas de mantequilla. O sea, de una sola masa, el panadero mexicano tiene la creatividad para sacar. Como decía 500. Leo, cuando yo hablo del huevo Sí. en el pan dulce, y él estaba pensando correctamente en las mermeladas y Sí, otras sí, cosas. sí, claro. Porque está la masa en sí, pero después, ¿cómo la haces? Se fermenta diferente, se hornea diferente, si es más o menos ancha, si tiene mermelada, si no la tiene, si tiene mantequilla. Sí. Entonces, Ahora, ahí- mucho viene del ingenio, pero panadero. también importamos, ¿no? O sea, los buñuelos, Sí, claro. los churros vienen de Europa, ¿no? O sea, Sí. ¿no? A final de cuentas, la panadería mexicana. Las orejitas, pues, son de hojaldre. francesas, ¿no? Sí, justo, con hojaldre. Y a ver, hay que entender esto, y siempre lo platicamos. O sea, como que la panadería mexicana es una mezcla de lo que ya teníamos con lo que nos llega durante la conquista. Porque al final de cuentas aquí, en México no había trigo. En México hacíamos cosas con maíz, Con maíz. con O amaranto. sea, con los pueblos originarios, los indígenas, no había pan, ¿no? Como lo conocemos, ¿no? Llegan con los españoles. Sí. En la colonia se empieza a dar todo este crecimiento del pan dulce. Sí. Pero fue ampliamente aceptado por una cuestión que tú ya también mencionaste, que es la misa. Cuando evangelizan, pues obviamente pues necesitaban el trigo para hacer la oblea. Sí. Claro. Entonces, cuando empiezan a evangelizar, pues es altamente apreciado. Si no vas a estar mal con Dios, ¿cómo crees, Leo? Eso no puede ser. Pero hay un dato que tú comentaste y que yo lo quiero enriquecer desde un punto. Hablaste de cómo aparece el pan. Y tú hablabas de que se tritura y agua. No. La versión que me gusta y creo que es sano que se va diciendo pública, ¿qué es un pan? Pan es un cereal molturado, es decir, aplastado, humedecido y pasado por calor. Eso es un pan. Es lo mismo que sea, Miriam. Pero esta tiene una variable muy importante. No dije trigo, dije cereal. Sí, a ver. Por lo tanto, la tortilla es un pan. Sí, porque el maíz es cereal. Claro. Sí. Entonces, Sí. en América, Pero hay que nixtamalizarlo, ¿no? no necesariamente. Bueno, ya Es una hablaremos de la técnica, tortilla. pero sí. el pan también es una técnica. La Sí, primera sí. gran tecnología de la humanidad en cuestión alimentaria. Entonces sí, estoy completamente de O sea, acuerdo contigo. Nosotros ya también teníamos esa Ya teníamos pan, esa o sea, visión había pan de maíz. acompañar Sí, la sí, sí. comida. Aparece el pan de trigo. De trigo. Claro. Como en África, de mijo, y como en Asia, de arroz. De arroz. O sea, que es quizá el área donde menos comen pan es en Asia, ¿no? comían, Leo. Pero ya hoy en día... Están despedazando el mercado mundial. Sí. La anterior crisis que hubo de trigo para el mercado mundial, la de ahora fue Ucrania. Sí. Pero hace 10, 12 años hubo otra igual o más fuerte con el boom del inicio del consumo de pan de trigo en China. Es que cada vez, como dice el dicho, Ok. allá estornuda y nos da pulmonía. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, Antonieta, ¿a ti de qué cereales te gustan los panes? O sea, A mí por ejemplo, en mi tierra En se Sicilia. usa mucho el pan negro, ¿el pan negro de qué es? de trigo, pero trigo. oscuro, que Trigo no hay en oscuro. ningún lado. Como en Alemania también usan El de Pero centeno. nosotros Sí, el hacemos de- un pan el de que centeno. tiene
la cáscara de afuera. De La ese corteza muy tamaño, la gruesa. Qué corteza rico. pero oscuro y de adentro negro. Lo come con aceite de oliva siciliano, Sí, con ya con queso. sí. No, no, Ya se me hizo agua la boca. Ay, la maravilloso. verdad, Esto sí. era lo que comíamos cuando nosotros íbamos a bailar en la noche, regresábamos en la madrugada, estaban los panaderos abiertos. Sí. Eso es lo que comíamos. Sí, claro, qué rico, ¿no? Sí. Es que Sí. una cosa tan sencilla como un pan con un pan buen aceite con de oliva. aceite, puede ser queso y ya una- estás del otro mundo. Así es, así es. Bueno, tengo que hacer una pausa. Qué hambre, qué barbaridad. Hacemos una pausa, regresamos, estamos hablando sobre el pan. Regresamos. Estamos teniendo un programa literalmente delicioso acerca del pan salado, del pan dulce. Todavía hay muchas cosas que platicar. Yo tengo una duda. ¿La altura de la Ciudad de México hace la diferencia en el tema del pan? En el tema del pan, ¿O a ver, no tiene nada que ver? pues mira, honestamente, te voy a ser súper honesta desde mi propia experiencia. Yo nunca he cocinado como en otra Ok. parte. Estamos como acostumbrados como a la altura de aquí, a las Sí. temperaturas de aquí. O sea, lo que sí te puedo decir que hace una diferencia son el tema de temperaturas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer pan aquí en Ciudad de México. Con el frío. Exacto, que hacer pan en un lugar donde cae nieve, que hacer pan en Cancún, por el tema de las temperaturas. Hay muchos lugares... Pero que en el momento de hornearlo, ¿eh? Desde que se hace la masa, porque en el momento en el que nosotros empezamos a mezclar los ingredientes por un tema de temperatura, las levaduras, las bacterias, se empiezan como a activar y entre más temperatura, como que agarran como más actividad. Entonces, si nosotros hacemos pan en un lugar donde hace mucho calor, la fermentación se va a hacer más rápido. Entonces, esos 100% segura, se los digo, sí afecta. Pero te digo, el tema de altura, no sé qué tanto. Tú decías, Antonieta, que... Que aquí sí está bien porque es más veloz la fermentación, pero donde hay frío sí hay que esperar más, hay que estar cuidado que no le vengan corriente porque ya... Sí, Es verdad. Pero sí tienes razón en la altitud. Sí. ¿En qué consiste la altitud? La altitud quiere decir que al Hay nivel menos al nivel de oxígeno. temperatura, al nivel del mar, el agua fermenta a 100 grados Sí. exactamente. En la Ciudad de México fermenta a 94. Y esto vuelve a tener efecto en las levaduras. Me acuerdo que nosotros una vez pusimos un negocio de panificación, era de galletas, pero panificación al fin, en Toluca, y hacíamos las masas en la Ciudad de México. Tuvimos que modificar las recetas porque en la ciudad de Toluca no subían. Ah. Les faltaba aire. Ah, mira. O sea, Sí hay- es correcto, tu comentario es correcto y bien sustentado. Así es. Totalmente. Perdón. Tú nos ibas a contar algo más de la historia del pan de dulce, si te parece. Del pan de muertos. Ah, bueno, es que el pan de muertos, o sea, ya que llega a la colonia, obviamente, para poder pues adentrarse más a la cultura, a cómo estaban los mexicanos ahora recibiendo todo esto nuevo, pues había que suavizar, endulzar un poco todo lo que había alrededor, ¿no? Entonces empiezan a hacer estos panes pues ceremoniales que los prehispánicos hacían muchos rituales alrededor de la muerte y pues una manera de no dejarlos a un lado, sí incorporarlos a la nueva cultura, pues es empezar a hacer estos panes que además son sabrosos, que sí tienen un simbolismo prehispánico, no se deja del todo de lado, pero pues bueno, pues empiezan a hacer estos panes deliciosos con los huesitos, que empiezan a tener una penetración enorme en nuestro país, que como bien decía Julián, ahora mismo estos panes, o sea, podemos encontrar Perdón. hasta Salud. 900 variedades de panes, ¿no? Sí, de pan. ¿Y la rosca de Sí. Reyes? También, o sea, es que pan de muerto y rosca de reyes en México son los reyes de lo dulce. O sea, también tiene mucha historia con el infinito, con el viaje que hizo Jesús con María, pues unir la mesa también, incluso esta forma circular que
que llama mucho Hay unas como a la unión. panaderías que hacen su agosto, como se dice. Claro. Sí, con esas. ¿no? O sea, Con ahí esa la venta. Suiza que está ahí en la Condesa. delicioso, por que cierto. tienen con la nata. hacen- nata muy buena, sí. Uf, es Sí. una cosa. Pero las colas, Antonieta, para, Qué para, bueno. para comprarla. Son, comemos son pan. muy profesionales, Leo. La señora que está en la Suiza es... Bueno, es una Es- panadería sí, fantástica, es la una verdad, señora la espectacular. suiza, ¿no? Pero bueno, en México hay muchísimas, ¿no? Sí. ¿Tú querías decir algo de la rosca de Reyes? Pues, ¿No? No, pero si quieres platicamos del arroz. No, justo como decía Miri, o sea, ahorita mencionó algo bien padre, que justo el pan dulce, hablando en específico de la rosca, o sea, independientemente del significado del pan, es como un momento de unión familiar. O sea, eso es como lo padre de esta parte de la panadería mexicana. Totalmente. Y al menos en México, o sea, yo recuerdo, lo hemos platicado muchas veces mis hermanos, o sea, cuando nos llegan a hacer como preguntas, nosotros los domingos familiares con nuestros abuelitos no era tanto de postre, de vamos a cortar Sí, un sí. pastel, era de que llegaban con las charolas de pan y todo mundo agarraba ahí No, qué que el rico. Garibaldi, la conchita. Sí. Entonces es como este momento de unión familiar. Totalmente. Ahora, uno va al nutriólogo, Antonieta, ¿no? Miriam, Julián, Ariadna, y lo primero que le dicen es, tienes que quitarle Ya los quitar el pan. carbohidratos y te tienes que quitar el pan porque engorda mucho el pan, Miriam. Mucho, Leo, ¿no? todo con moderación. Claro. Si dijeras eso, los hombres no Pero el buscaríamos problema es la mujeres. moderación, es que te empiezas a comer un buen pan y no hay moderación posible. Yo como más pan cerveza. que carne que pescado. Fíjate, pues sí, pero a ver. La verdad. el Con tema- moderación y con equilibrio. Bueno, o sea, sí, sí. pero... A ese ver, es el asunto. ¿Es cierto que es mejor los panes más pesados que los panes ligeros? O sea, en términos para la nutrición. Miriam, Es mejor un buen ¿no? pan. por eso, pero un buen Un pan. buen pan hecho con una buena masa. Con un Porque buen trigo. Lo que Sí, ha hecho eso que, es importante. que el pan pierda sus propiedades nutricionales, porque el pan es muy nutritivo, nos da energía, Sí, nos claro. da proteína, nos da minerales, nos da... Proteína, el dulce. Exactamente. bueno, El pero- salado no hay. Sí tiene proteína. también El llega a gluten tener. es El la gluten proteína del es- trigo. Ah, Sí, ok, ok. exactamente. No, efectivamente Que no es está tanta como el satanizado. pan dulce. Sí. Perdón. El gluten es importantísimo para tener un buen pan. Que por cierto, ahora Sí. también Ahora todo ya el le mundo- quieren quitar el Ya gluten. sé. Sí, Falso absoluto. A ver, sí, Sí. de Los plano. únicos que no Sí, pueden comer definitivamente. Ahorita, si gluten quieres, te lo son explico. Sí. los celíacos. Exacto. Pero Los el celíacos, Exactamente. exacto, el los 1% de la 1%. población Sí. mundial es celíaca. Europea, Sí. no Sí. del mundo. Sí. Entonces, ha sido más bien que ahora mismo tenemos más panes fortificados, que no terminan de tener su fermentación adecuada, que no le dan el tiempo. El pan, como lo hemos venido hablando, es un alimento que requiere tiempo, que requiere su espacio para que se pueda Pero entonces esto del disfrutar. peso, porque el peso lo que denomina es que tiene más cereal, más fibra, más, ¿no? El pan ¿No? puede tener lo que quiera, pero recuerda que también el pan está mucha de su estructura es aire. Sí. No es pesado el pan. Pero, por ejemplo, se dice que el pan de caja, sobre todo el procesado, es para el diferente. índice glucémico y Es esas diferente cosas. porque es fortificado y utiliza otro tipo de levaduras, utiliza otro tipo de ingredientes. El pan con masa madre, el artesanal que tenemos, Sí. lleva muy pocos ingredientes. Es que ese es el Sí. artesanal, pero ya los más El procesado industrializados. lleva hasta 30, 45 ingredientes, entre conservadores, Es que es eso. mil cosas que se llaman ahora fortificadas, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que muchas veces hace que el pan nos caiga pesado, pero un buen pan no tiene por qué caernos no tiene. pesado. Julián, Mira, uno de los problemas que se ha estado, o sea, en realidad el gluten es se generó a través de un libro que habló del gluten, sí, sí. que tenía 28 personas que habían hecho comentarios y en base a eso se genera la moda. En realidad, hace ratito estábamos hablando, comentaste tú, de que cuando empieza la moda de la masa madre. No, no es una moda. En la Asamblea Mundial de Panaderos en el año 2016, que se realizó en México, se va realizando una todo el año, este año fue en Brasil, en Sao Paulo, analizamos esta situación. Sí. Y lo que estaba pasando es
que los panes, que tiene que ver con el peso, pero no exactamente. Sí. El problema del cereal, del gluten, es que tarda en desdoblarse apropiadamente hasta 24, 36 horas en contacto con el agua. Ujú. Por lo tanto, nadie, o sea, esos son los panes pesados, Sí. o con mucha fermentación, sea masa madre o no sea masa madre. Cuando el gluten se mantiene durante una fermentación larga, ese pan no le va a caer mal a nadie, porque la mayor parte de los problemas que está habiendo, como dijo Miriam, son los celíacos, es una enfermedad. 1% de los europeos. Sí. En realidad, en el resto del mundo, de lo que se trata es de que no está perfectamente desdoblado el gluten y entonces a algunos aparatos digestivos de las personas les cae pesado. Claro. Y ahí, en ese 2016, es cuando arrancamos el proceso mundial, que vamos caminando, porque las panes de alta fermentación era 1 o 2% o masas madres, y después de prácticamente 10 años ya debemos andar en el 8 o 9, porque fue una estrategia y una decisión a título mundial. Mira. Antonieta, yo te quiero preguntar. Sí, adelante. Sí. Nuestro panettone tiene más de 36 horas de fermentación. Wow. Como debe de ser. De hecho, es un pan que tú lo comes, es como que si no habría comido nada si comiste solo eso. La verdad, sí, eso lo tengo que decir porque es una cosa que nosotros solo hacemos, porque es un panettone que se hacía en casa, es que sí, se tiene que establecer siempre todo igual y perfecto para que tenga este sabor, esta fermentación y estos, como son huequitos que se ven Alvéolos. Los alvéolos. alvéolos. Entonces, para tener esto, más de 36 horas trabajamos. No, bueno, es una locura. Sí, Sí. un panettone. Imagínense, nosotros tenemos, así hacemos, y decarlo, sacarlo, ponerlo, hacerle otra cosa, ponerle... Voltearlo, colgarlo. Tú Estamos- que eres chef y además chef de cocina Yo italiana. soy más de cocina, Por eso. no de dulce. Dulces son, porque lo hago porque se hacían en mi casa. Los cannoli, las tartas de ricota, Oh, wow. y pan de chocolate. Eso son míos del restaurante. Pero yo tenemos lo que te quiero panadero. preguntar es, tú que eres chef y que eres chef italiana, el tema de las calorías y los carbohidratos y de que, porque pues las pastas, los Pero mira, panes, hay todo un equilibrio en la cocina. Mi mamá siempre me dijo, usar cosas naturales y al momento guisar todo con perfecciones. Sí. Yo veo O que sea, el tema es el mucho- procesamiento. El proceso. Sí. Y yo veo mucho que guisan, aunque los veo y digo, bueno, yo no lo como. Porque de la cebolla o laco, depende de lo que se pone, que se fría, lo ponen junto rápido. Y no es así. La cocina tiene que esperar. No puede echar la cebolla ni un minuto y ya le echaron el jitomate. Sí. No, eso se tiene que esperar. Tiene que estar dorada. O lo que le ponen no tiene que ser quemada, dorada. Tiene que estar allá al momento Sí, el para echar timing lo que es- se necesita. el timing Por es ejemplo, yo hago un ragú Sí. que me tardo 6 horas ¿De cada cordero? salsa para hacerla. ¿De cordero o No, de carne. de carne? De carne de res. De res. Yo me tardo 6 horas porque cada cosa tiene que estar al momento. Cuando comen lasaña que yo hago en el restaurante, Sí. todo otra cosa. Bueno, ya nos estamos yendo a otra, pero el timing también es importante en el Sí, tema de la sí, panadería. no. ¿no? Sí, es todo. justo Sí, lo que estaban platicando. O sea, cuando uno hace pan hay que tener como paciencia, porque son procesos, o sea, la gente luego como que no dimensiona lo que implica hacer pan. O sea, creen que real es mezclar con los ingredientes, ya, en 2 horas tienes un producto listo. Y no, o sea, son procesos largos, justamente lo que decía Julián. O sea, la parte de la fermentación es muy importante. ¿Para qué? Para hacer panes más nutritivos. Pero yo también voy a agregar algo. La calidad de los ingredientes que ocupamos también va a influir mucho. Totalmente. O sea, porque le Claro, puedo dar no, una... el ingrediente aquí lo hemos Sí, aprendido. porque le es puedo dar una fundamental. fermentación de 36 horas y estar ocupando ingredientes de una calidad baja. Y a final de cuentas no va a ser un pan nutritivo. Pues sí, tendrá mucha ¿Y fermentación. el lo que horneado? quiera. O sea,
funciona, digamos, sí es la diferencia hacerlo con gas, con leña, que con carbón, no sé. A ver, te pregunto. si llega a afectar, por ejemplo, nosotros, por temas ahí del lugar donde estamos, no podemos meter, Sí, podemos ustedes meter es gas. gas, ¿no? ¿no? De hecho, yo no puedo meter gas. Entonces, nosotros es todo eléctrico. Todo nuestro equipo es eléctrico. Muy caro en Hornos México. eléctricos, Sí. wow. Ese equipo eléctrico son hornos eléctricos. La verdad es que nos ha funcionado bien. Hemos aprendido a trabajar con ellos. Pero sí hay una diferencia. Por ejemplo, no es lo mismo hornear en el horno eléctrico que en uno de leña. Sí llega a influir, por ejemplo, en el tema de los sabores. Hace ratito no me acuerdo con quién estaba platicando. Creo que con las chicas que me estaban maquillando allá arriba. Una de las chicas me decía así de, oye, ¿y qué onda con los hornos de leña? Le digo, a ver, el hornear en un horno de leña sí te aporta como un plus a los panes. Por Es ejemplo. que te voy a decir, o sea, y otra vez regreso al tema italiano. Una pizza horneada en leña sí hace diferencia. Sí, completamente. Y lo mismo en el tema de panadería. Entonces sí influye. Así como influye el tema de la calidad de los ingredientes, también va a influir como el tipo de equipo que tengas para el resultado final de tu producto. Entonces sí hay una diferencia. O sea, es como una unión de varias cosas. O sea, calidad de ingredientes, reposos, fermentaciones, horneados. O sea, al final es un todo. Ahora, déjame preguntarte, antes de irnos a la pausa, si me permite el productor, porque estamos aquí hablando prácticamente y pensando en procesos más artesanales que industriales, pero la mayoría de las panaderías que son grandes cadenas o incluso empresas como Bimbo, pues son industrias. O sea, ahí sí son... ¿No? Todas son industrias. Sí. Claro. La de Ariana es industria. La industria no tiene límite. O sea, producir es algo industrial. Sí. Y en realidad... Pero sí hay procesos más artesanales. Sí, hay ¿no? procesos más artesanales. O sea, tú vas a la fábrica de Bimbo y es... Bueno, es automatizado. Son monstruos. Exacto, son Profesional robots. automatizado. Sí, claro. Y las panaderías tradicionales en México tienen soporte de equipos, pero se trata de un trabajo Sí, artesanal. tienes una batidora industrial, Es ¿no? una Por batidora, ejemplo. una cortadora, una amasadora, una laminadora, Sí. pero el grueso del trabajo cae sobre los maestros panaderos. Claro. Y se trata de trabajos ¿No artesanales. se han robotizado las Muy panaderías? poco. Es que el Realmente de 98, las 55,370 panaderías oficiales que hay, estamos hablando de panaderías industriales, unas 100, Sí, Sí. justo. unas de panaderías tradicionales, todas las demás, y de esas 55,000 que quedan, 10,000 son de tortilla de trigo, es panadería también, Ok. y de las otras 25,000 son pequeñas panaderías. Todas las demás de medio tienen grados de industrialización, Sí, exacto. pero el toque final lo pone el panadero en todas nuestras panaderías. Ahora, lo que pasa, tengo que hacer una pausa, pero digamos en la colonia donde yo vivo y siempre ando presumiendo que hay lo que se puso de moda es el pan más artesanal. Por cierto, valen una fortuna los valen panes, una o sea, para la diferencia de las panaderías, ¿no? Es que la panadería mexicana es muy productiva y no valen un dineral. Bueno, Eso es lo que valen en el mundo. Lo que pasa La es que en la verdad, sí. panadería hicimos... O sea, te voy a decir, valen un mucho dineral, pan muy tienes toda barato. la razón, pero lo vale. Sí, O sí sea, lo vale. Sí, lo O sea, vale. lo vale. Sí lo pagas porque la Claro. calidad es extraordinaria. ¿no? El precio del pan, te lo digo muy rápido. Sí. En México, un cuernito vale 12, 13 pesos. Ese mismo cuernito, en Estados Unidos, vale $1, 18. Ese mismo cuernito, en España, le llaman media luna y vale €1, 25. Y ese mismo cuernito, en París, le llaman croissant y vale €1.50. Por eso, pero yo ahí o sea, en estas panaderías fifí, diría. No, está muy clásico, están extraordinarios. te puede llegar de 100 pesos un cuernito. Digo, relleno de Nutella o con pistache. Sí, o, claro. ¿no? O sea, En muy París- sofisticado, ¿no? En Pero- París hay una panadería que se llama Polain, que hace pan blanco. Tiene una masa madre de unos 60 años. Sale una hogaza. La hogaza vale 20 euros. 500 pesos, una hogaza. Pero esa hogaza, un porcentaje se va directamente al aeropuerto y vuela a Nueva York y esa hogaza vale $100. Pues sí. La misma. Pues sí, es que la calidad... Y ese es- ¿Cuánto vale tu panetone, por cierto?
450 el panettone. Pues ahí está, no, está bastante decente, Sí, la verdad. la verdad sí, sí. somos uno de los más decentes, porque sí la echaba acá en mucho No, trabajo. bueno, 36 horas de, Sí. imagínate. No, es la Sí, fruta no, que no lo tiene vale. natural, es todo natural. Claro. Déjame, Entonces, tengo sí. que hacer una pausa y regresamos ya a concluir este gran programa sobre el pan. Bueno, regresamos, estamos teniendo un programa delicioso, maravilloso sobre el pan, con datos muy interesantes, el tema de... Me quitaron mi francofilia en temas de pan y me siento nacionalista, muy nacionalista por Así es. la potencia del pan de dulce mexicano, sin lugar a dudas. Pero tú, Julián, querías decirnos una anécdota antes de irnos. Bueno, el pan dulce mexicano es el mejor del mundo. Sí. Cada pan, desde mi punto de vista, el alemán salado es el mejor del mundo y la repostería mejor la Suiza Austria. Pero todas tienen una razón. Como no hay mucho tiempo, voy a irme directamente a la razón de México. En la Ciudad de México, en la época de la colonia, del virreinato, que me parece más apropiado, esta era el lugar más cosmopolita y las grandes corporaciones del mundo tenían sus sedes aquí. Las grandes corporaciones de los jesuitas, de las monjas, etcétera, Los etcétera. franciscanos, etcétera, etcétera. exacto. Cuando estaban construyendo la catedral de la Ciudad de México, se tardaron 200 años y se hacía con una masa que era con arena y con clara de huevo. Ajá. Por lo tanto, por 200 años en la Ciudad de México sobraron yemas. Se las daban a las monjas. Sí. Y las monjas primero hicieron rompope y Rompopito. después hicieron algún dulce, etcétera, Sí. etcétera. Pero después, como era mucho y tenían que Sí. sacarlo, yo no sé si a las monjas se lo regalaban o se lo vendían, no lo Sí. sé. Pero ahí empiezan a crear pan dulce. Y como que había que armarlo, como había que hacer había que consumir muchas yemas, hacían más y más variedades de pan dulce. Claro. Y el origen de la variedad del pan dulce mexicano es la construcción de la Catedral Metropolitana. Pues ahí está, buenísimo. ¿Qué te Buenísimo. parece, Miriam? Fascinante, fascinante. Ahora ¿no? la voy a ver diferente. Diferente, con gusto. Con yemas. ¿Cuál es? A ver, vamos a terminar. Cada quien que revele cuál es su pan salado y dulce favorito. A ver, Híjole, Miriam. nos vamos a meter en esos problemas. Nos vamos a meter en eso. Green Rino, gran pan salado, me fascina. Y dulce, buñuelo, definitivamente. Un buen buñuelo. Buñuelo, la panadería. Buñuelo. Me estás diciendo sí, entonces sí. Lugares. los lugares. No, Así yo es. decía el producto. Producto. El producto. Bolillo Bolillo, un buen y bolillo. una buena orejita, me mata. Antonieta, tú. No, yo de pan dulce, cuernito, que en la Cuernito. mañana con mi café, Sí, sí, sí. impresionante. De pan normal, la baguette. La Claro. baguette francesa, Sí, que nosotros debe la estar hacemos. doradita, ¿eh? Doradita, sí, nosotros la hacemos. Hay una app en París donde puedes ver cuál es donde van a sacar el horno, el panecito El pan. calientito para que no. Y ya hay cola, por cierto. ¿Tú? El mío, de pan salado, me gusta mucho la telera. La telera. Sí. Y Para de- las tortas, además. Exacto. Y de pan dulce, la concha de vainilla en La específico. concha de vainilla. Se me hace... Por cierto, ahora hacen las conchas ya no con pedacitos, sino completa, ¿verdad? Es que También. justo ahí, Sí. si hay Es la chance, concha te gourmet. platico rápido. Es que justo Sí. es una cosa. A ver, la concha en realidad se llama concha por el corte que lleva encima. Hay un Sí. marcador de las conchas y supone que lo que simula es como las conchas de mar. Sí, sí, sí. Entonces, cuando no le ponen... Es que cuando como no la que también marcan- es una moda reciente eso de Sí. las conchas con la, Sí, como dice... como con dice la Adrián, cubierta completa, digamos, Ajá. ¿no? Ajá. Lo que va Sí. encima de la concha es una masa, es una una pasta. mezcla, una pasta que es como la del polvorón sevillano. Mira. Justo. Eso es lo que va Sí. prácticamente arriba. Sí. Y entonces ese marcador que comenta Ariana tiene la forma de concha, por eso se le Ajá. llama. Ah. De Sí. ahí la concha se puede hacer es azúcar, con margarina o mantequilla.
Sí. Y ahora la moda que tú comentas es los panes gourmet que le ponen mantequilla. Entonces, para darle diferencia sobre la normal, la pasta está con mantequilla. Sí, Bueno, que eso es lo que dices. El secreto de los malditos franceses es la, Sí, la- la la- la mantequilla en todo, en toda la cocina, ¿no? O sea, tienen... Pero ya tienes que decir tú El lo mío es también, muy sencillo. Sí. Bolillo y concha. bolillo y concha. Muy mexicano el asunto. Muy mexicano. ¿Por qué otra opción? Sí, Sí, me están exacto. diciendo que yo diga la mía. No lo voy a decir porque... No, sí. No, a mí una baguette sí me parece bien. Una baguette extraordinario. bien fermentada es Y extraordinario. pues sí, una concha o un biscuit, ¿no? Un biscuit también. Qué rico, con mermelada. Con mermeladita, ¿no? Uf, también. Sí. Una mantecadita de las de capacillo rojo. Sí, sí. Son Una deliciosas, Magdalena sencillitas. es, ¿cómo se llama? Una Magdalena. Sí. O No, bueno, ya empezamos. Ay, Por eso no caballo, quería sí, decir sí, qué yo. rico. Por eso no quería decir yo, porque... Justo nosotros. O una rosca de canela. O un O ladrillo. un rol de canela. Un rol de canela. O un justo. rol. Sí. O una guácata de piloncillo. No, bueno, ya nos está puerquito de matando el productor piloncillo, que se quiere ir a exacto. comer sus panes. Pero bueno, muchas gracias. No, hombre, Gracias por gracias haber a venido. ustedes. Gracias, Gracias. de verdad. Gracias. Lo disfrutamos muchísimo. Sí, Muchas muchas gracias por gracias. habernos Gracias. acompañado. También a usted. Muy buenas noches.